Una industria muy joven, pero con buen potencial de crecimiento en Argentina es la de los biocombustibles. Además de que hay una gran demanda a nivel mundial, en el mercado interno la puesta en marcha del corte obligatorio con las naftas y el gasoil le dio el impulso necesario a un creciente número de pymes locales que hoy lo desarrollan como el sustituto de combustibles fósiles. Buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos de YouTube. Vamos directo al grano. ¿Cuáles son las claves para entender el boom de los biocombustibles en Argentina? Hasta hace unos años el aceite vegetal era solo para las ensaladas y si nos poníamos un poco más gourmet, la soja era la salsa para el sushi y ni sabíamos que le podíamos sacar aceite. Sin embargo, últimamente se habla cada vez más de los biocombustibles. ¿Autos que utilizan alcohol? Uno para ti, otro para mí. Empecemos por el principio. ¿Qué son? Son un tipo de combustibles desarrollados a partir de biomasa, es decir, la fuente de energía es materia orgánica. Los más conocidos son el biodiesel y el bioetanol. Para su elaboración se pueden utilizar diferentes materias primas. En Argentina, por un lado, utilizamos la soja para producir biodiesel y la caña de azúcar y el maíz para el bioetanol. Pero ¿cuál es el contexto internacional? Los últimos 15 años mostraron un gran aumento en la producción y el uso de los biocombustibles en todo el mundo. ¿Por qué se dio este boom? Por la necesidad de combatir los efectos del cambio climático, el mundo busca fuentes de energía más sustentables que los hidrocarburos. A ver, no se trata de volver al tronco móvil, sino de encontrar una solución superadora. Tomando solo el caso del biodiesel, uno de los biocombustibles más utilizados del mundo, vemos cómo la curva fue en ascenso. ¿Y la Argentina? Y acá, con los quilombos de siempre. No, hermano, el tema de los biocombustibles estamos hablando. Bueno, la industria local acompañó ese boom internacional y se convirtió en un gran exportador de biodiesel. En paralelo con la sanción de la Ley 26.093, se creó un régimen de promoción para la inversión en biocombustibles. Y en 2010 se estableció para el mercado local la mezcla obligatoria de nafta y gasoil con etanol y biodiesel. En el caso del biodiesel, el corte comenzó siendo de un 5% con el gasoil y luego aumentó progresivamente hasta llegar al 10% actual. El corte obligatorio apunta a un sector de pymes que también mostró un gran crecimiento en la última década y que hoy se enfrentan a la incertidumbre de la crisis y al debate sobre el futuro de la ley de incentivos para la producción de biocombustibles. Pero volvamos al biodiesel argentino y su presencia en los mercados internacionales. Hoy, Argentina es un importante actor en el mercado exportador del biodiesel. Y a pesar de los vaivenes de la economía, de las trabas, del proteccionismo de los mercados europeo y americano y toda la mar en coche, es un sector altamente competitivo a nivel internacional. Además, desde el punto de vista ambiental, un estudio del INTA y la Cámara Argentina de Biocombustibles determinó que el biodiesel argentino cumple con los criterios de sustentabilidad establecidos por la comunidad internacional. Eso no es todo. En el caso de uno de nuestros mayores mercados, el biodiesel argentino emite un 70% menos de dióxido de carbono permitido por la Unión Europea. Hasta ahora hablamos del biodiesel, la gran estrella del sector. Sin embargo, tenemos algo más. El bioetanol. En este caso, la producción argentina está enteramente volcada al mercado interno para satisfacer el corte obligatorio de naftas, que actualmente es de un 12%, un 6% de etanol de caña de azúcar y un 6% de etanol de maíz. Solo en el sector del bioetanol producido a partir de la caña de azúcar, Argentina cuenta con 16 destilerías y 12 deshidratadoras de alcohol. La ley 26.093 permitió en poco más de una década una verdadera revolución en el sector energético argentino. ¿Qué nos dijo el presidente del Centro Azucarero Argentino sobre el impacto de esta ley en el mercado de los biocombustibles? En primer lugar, hay que decir que la ley que tenemos de biocombustibles, con esa ley Argentina se anticipó a muchos países del mundo. Ha significado inversiones, 54 plantas industriales que no existían en 10 provincias argentinas, no solamente en 2 puertos, ¿sí? O sea, hay que poner en contexto lo que significó esta ley. Inversiones del orden de los $3.000 millones entre producción de biodiesel, etanol de maíz y etanol de caña de azúcar. Bueno, hasta ahora hablamos de los productores de biocombustibles, pero esa producción debe ser adquirida por empresas distribuidoras de combustibles en un mercado muy concentrado. Entonces, la pregunta es, ¿debe ser un mercado regulado por el Estado? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Por supuesto que tenía que ser y tiene que ser un mercado regulado.
Por una razón muy simple. Tomemos la asignación de bioetanol que hace la Secretaría de Energía a las empresas que lo producimos en el mes de mayo, para junio, de abril del año pasado. El 92% de la demanda de bioetanol la componen 3 empresas. Y los que ofrecemos el bioetanol somos 20. Bueno, según el sector, ¿qué faltaría para no sufrir altibajos y que las empresas logren un nivel de rentabilidad aceptable? Cuando el mercado es regulado, por supuesto que hay fallas en la administración del Estado. El año pasado hemos estado 10 meses con el precio congelado, digamos. Y esto no es bueno. Pero son los problemas que tenemos que abocarnos. Y cuando aparecen, los tenemos que resolver. No quiere decir que porque hay estos problemas no puede ser así. Siempre vamos a tener problemas. El asunto es que tenemos que estar preparados para resolverlos de una manera acordada, inteligente, negociada, para que la industria y las inversiones sigan, la producción siga, el país avance en el aprovechamiento de sus energías, etc. Bueno, como vimos, la industria de los biocombustibles en Argentina es muy nueva. Hace 15 años no existía. Hoy llegó para quedarse. Con los biocombustibles tenemos la posibilidad de diversificar y agregar valor a la producción del sector agroindustrial, que es uno de los sectores más competitivos de nuestra economía. Bueno, amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el material, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Soy Fer Villarroel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.